Hebreos 13:4, dice así la palabra: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Bueno, vemos que lo que vamos a tocar justamente es el tema sobre el matrimonio, no tanto sobre el matrimonio, sino que sobre la fidelidad. Esto que está mostrando acá una figura, dice: honroso sea todo, en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Entonces, en otra versión dice así, para que empecemos a aclarar un poco, dice: respeten el matrimonio y no se acuesten con otra persona que no sea su esposa o su esposo. Eso claramente lo está hablando así. Entonces, ¿por qué decimos esto, no? Porque, primeramente, ¿por qué le agrada esto al Señor? Porque justamente lo que está mostrando es una figura, ¿no? Como nosotros también nos entregamos al Señor, Él quiere nuestra fidelidad, que vivamos para Él. Y cuando hay infidelidades, como pasaba con el pueblo de Israel, que lo trataba de fornicarios el Señor, de adúlteros, porque eran adúlteros espirituales. En otro versículo habla de prostituiste, dice, o sea, la trataba como una prostituta porque andaba atrás de los dioses paganos, idolatrando, ¿no?, con otros pueblos. Entonces los trata como infieles, vamos a decirlo así. Entonces acá muestra toda una figura del respeto en el matrimonio, una figura que también la tenemos que respetar al Señor, la fidelidad que Él quiere. Por eso siempre hablamos del despojo de pecado, del pedir perdón, y entonces en este matrimonio ya está mostrando la figura que Él quiere, o más bien la figura en el matrimonio muestra de lo que Él quiere con su pueblo. Entonces vemos que dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por eso vuelvo a repetir, esto es como si fuera que dice así: respeten al Señor, no permitan el pecado en sus pensamientos. Más o menos así en lo espiritual, para poder entender. Pero como vamos a hablar hoy, al menos yo lo enfocaba por este lado, porque se puede enfocar de distintas maneras, pero quiero enfocarlo en la fidelidad a la pareja, ¿no?, al matrimonio. Porque, como dice acá la palabra, en Levítico 18:20, esto estaba todo escrito en el Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento, si se usa bien, si se traza, si le da el sentido correcto, nos sirve a nosotros como para sacar una enseñanza. Dios quería así en el matrimonio, no porque se le antojó, sino que estaba mostrando una figura del pueblo, de su pueblo, en la fidelidad que tenían hacia Dios, y que muchas veces cometían esa infidelidad. Entonces lo trataba, vuelvo a repetir, de infieles. Dice así la palabra: no te acostarás con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y esto habla ¿de qué? Del adulterio. Vemos acá la palabra: a los fornicarios y a los adúlteros, dice, los juzgará Dios. Ahora hay una diferencia entre esos. No todo fornicario es adúltero, pero sí el adúltero ya es un fornicario. ¿Por qué? La diferencia de la fornicación quiere decir inmoralidad sexual. Entonces entra toda clase de pecado hasta el adulterio. En cambio, el adulterio lo que tiene es que cuando están casados, vos te acostás con una persona que no es tu mujer o que no es tu marido. Ahora, Jesucristo también juzgaba por el pensamiento. Decía: el que codicia a la mujer de su prójimo, o sea, la está deseando con lujuria, dice, ya adulteró con ella en el corazón. Todos esos malos pensamientos después nos llevan a los hechos. Por eso mismo el Señor condena esto, y como dice acá la palabra también, en Primera de Tesalonicenses, vamos a darle sentido. Por eso, adúltero son personas casadas que tienen relaciones fuera del matrimonio. Eso es el adulterio.
no solamente relaciones, sino que ya con un beso está adulterando, está con esa persona. Después la fornicación tiene que ver con el sexo fuera del matrimonio, y más precisamente ¿por qué? Porque en ese tiempo tenemos que entender que la mujer se la tenía que presentar virgen para el marido. Entonces, si no llegaba virgen, era una fornicaria que tuvo sexo antes del matrimonio. Eso es por el lado de la ley, bien entendido. Ahora, la fornicación la entendemos también, que todo fornicario puede ser un fornicario, por ejemplo, no solamente el sexo, la pornografía entra, la masturbación, hay un montón de cosas que entran ahí. Entonces tiene que ver con la lujuria, con, digamos, poder satisfacer ese deseo sexual, el apetito que se le despierta a uno de diferentes maneras. Puede ser la fornicación, también la zoofilia, no sé si ustedes conocen esa palabra, zoofilia. La zoofilia es sexo con animales, y bueno, hay diferentes formas de manifestaciones. La cuestión es que tiene que estar cubierto ese deseo sexual, el apetito que tiene esta persona. Entonces a esas personas se les llaman fornicarios. Entonces eso es abarcativo y entra todo. Y como dice en 1 Tesalonicenses 4:2, dice así la palabra: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice, y que os apartéis de toda fornicación. Y vemos que os apartéis de toda fornicación. Acá habla de la fornicación. A los adúlteros dice, y a los fornicarios lo va a juzgar Dios. Entonces vemos acá la palabra, que apartéis de toda fornicación. Toda clase de inmoralidad sexual tiene que ver con la fornicación. A ver, y dice en el 4, y que cada uno de vosotros sepa tener su esposa en santidad y honor, en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que cada uno de vosotros, de ustedes, tengan su propia mujer en santidad y honor. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Que cada uno aprenda a controlar su propio, o sea, el deseo sexual que se despierta a la mente. Entonces, al controlar eso, al humillarse eso, esa mente va a estar libre de esa carga, de esa opresión o de esa manifestación. Entonces ahí va a poder manejar el cuerpo, porque muchas veces decimos, nos atajamos o vamos a atajar el cuerpo, pero cuando está el deseo, eso es lo que va a gobernar, y a la larga se va a manifestar, porque uno no puede manejar esos impulsos si no pone pensamientos puros del Señor, si no pone los pensamientos del Señor ahí con su, digamos, manifestaciones espirituales del gozo, la tranquilidad, la paz, la castidad podemos meter en eso, que son manifestaciones de Dios que te da ese control, ese dominio sobre esas cosas que se levantan a través de alimentar nuestra carne, nuestro deseo, alimentar en el sentido que uno en el día tiene las ofertas, se ven por las calles, por donde andes, hay ofertas de sexo. Por ejemplo, en las propagandas también el teléfono, por donde mires, estamos, ¿no? En TikTok, por ejemplo. TikTok, no sé, todos esos videos rápidos. Está eso, porque lo que sube la mayoría son los bailecitos, eso de meneo y todas esas cosas que son provocativas. Entonces de ahí se va alimentando, parece un juego inocente, pero eso te va despertando de a poco, y después uno dice, ¿y por qué siento esto? Y porque está alimentando tu alma con eso. Al alimentar con ese perreo, como le dice, con ese meneo, entonces vos no te das cuenta, porque ahí te reís tal vez, o te entretiene, pero después vas alimentando, y por las noches, o en el día mismo, es lo que te toma esto, y bueno, entonces al alimentarse tu alma de esas cosas, lo que provoca también es la manifestación, ¿no? Entonces dice acá la palabra, que cada uno tenga su propia mujer en santidad
y honor. Y dice, su propia esposa, en santidad y honor, y no en pasión de concupiscencia como los demás gentiles que no conocen a Dios. Pasión de concupiscencia. O sea, le está diciendo, ustedes deben dominar sus deseos sexuales. No se dejen llevar por las pasiones, dice en otra versión. Entonces, pasión de concupiscencia como los demás gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles estaban acostumbrados a esto. Estaban acostumbrados. ¿Por qué dice fornicación? Y entiendan esto, la fornicación. Cuando estamos hablando de fornicación, tenía que ver con estos pueblos paganos, como los demás gentiles, que ellos servían a sus dioses, pero en ese servicio a sus dioses había sacerdotisas que se prostituían en el templo. Entonces tenía que ver con todas las prácticas paganas. Si había un ritual para un dios pagano, estaban esas prácticas sexuales y presentación de comida. De ahí viene la palabra orgía, que era la presentación para esos dioses. Entonces de ahí viene la palabra también fornicación. Fornicación que tiene que ver con los deseos sexuales, y que viene la palabra griega porneia, pornografía, todo está relacionado. Y eso es lo que se alimenta muchas veces y nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Porque lo vamos tomando por común. Yo me acuerdo que un pastor contaba que cuando, bueno, este pastor no sé si vive ya porque era bastante anciano, pero decía que cuando vivía en Cuba, lo que hacían era que esperaban que llueva. Bueno, cuando llovía, había charcos. Entonces, cuando pasaban las damas, en ese tiempo se usaba todo largo, hasta los tobillos. Cuando pasaban las damas, levantaban un poquito el vestido y le podían ver un poquito los tobillos. El principio de acá, de las pantorrillas, el principio de las piernas, vamos a decirlo así. Y con eso se ponían contentos. Era la pornografía de ese tiempo, tal vez. Era la pornografía de ese tiempo. Pero hoy está todo mucho más avanzado. Entonces, hoy uno anda destapado, a ver, parece común, pero eso es lo que se va alimentando el alma. Y por eso hoy vemos, por ejemplo, por porcentaje, yo lo había dado esto hace 10 años ya, pero los porcentajes, al menos acá en Capital Federal, de matrimonios jóvenes, actuales, de cada dos se separa uno, antes de los 10 años. De cada dos matrimonios casados. No llegan, en realidad no llegan ni a los 5 años. Imagínate que el porcentaje es elevadísimo, puede ser por otras circunstancias también, pero siempre hay una tentación al lado. Y la tentación de al lado te puede venir, por ejemplo, una persona, una pareja, por ejemplo, para la dama. La dama cuando tiene problemas con su marido, entonces, bueno, por lo económico, lo que sea. Pero después viene un caballero que tal vez tenga la billetera, pero también cómo la tienta sexualmente. Entonces se presenta. Entonces son cosas que nos va enseñando cómo actúa el mundo y cómo quiere que actuemos Dios, mostrando la fidelidad hacia Él. Por eso habla de un matrimonio y que cada uno tenga su propia mujer, dice acá la palabra, su propia esposa en santidad y honor, en santidad y honor. Ahora, ¿qué implica esta palabra también? No en pasión de deseos. O sea, uno también cuando es lujurioso o tiene ese sexo, esa pasión muy fuerte, a ver, ¿por qué le habla primeramente acá al hombre? Porque siempre la palabra era dirigida a los hombres en ese tiempo. Y la mayoría de los que participaban eran hombres, vamos a decir, en las reuniones, hablando por los judíos. Entonces, tiene una forma literal de manejarse acá. Entonces, los que dominaban, los que eran cabeza y eran bien vistos en ese tiempo, por costumbre, ¿quién eran? Los hombres. Los hombres. Entonces, no tiene nada que ver con el machismo, sino cómo se movía la sociedad y estaba bien visto. Voy a marcar una diferencia. A ver, porque algunos dirán machista, pero, por ejemplo, acá está muy arraigado o está avanzando mucho la ideología de género, ¿no? Que domina a la mujer. Pero, por ejemplo, en Paraguay muchos quisieron meter eso, pero es una sociedad muy conservadora que no pueden entrar. Entonces,
tal vez se le trata de machista, pero las que dan la educación a los hijos allá son las mujeres. Y las mujeres le dicen, no le permita, le dice el hijo varón, que te hagan esto, vos tenés que pensar así, tu mujer te tiene que atender así, así, así. Son educadas por las mujeres, pero ya tienen una forma de pensar y está bien visto para ellos. En cambio está mal visto toda esta ideología de género que no prende allá. ¿Por qué? Porque tienen una forma de pensar conservadora. Y por eso digo, tiene que ver todo con lo cultural también, ¿no? Con lo que trasciende en este caso. Bueno, y en ese tiempo, por ejemplo, por eso vuelvo a repetir esto, cada uno tenga su propia esposa. Era dirigido al hombre y el hombre, digamos que tenía que tener su esposa, no como los gentiles, que tenían otras, o por ejemplo había sociedades que se tenían varias mujeres, o directamente esto de la prostitución. Entonces vemos que por eso el Señor nos va marcando el paso para ser diferente a la costumbre de los pueblos paganos. En ese tiempo le hablaba también a Israel, pero ahora nosotros, la diferencia que quiere que marquemos, porque esa fidelidad hacia una persona también va a hablar de tu vida espiritual, porque si vos sos fiel a Dios vas a ser fiel también a esa persona. Entonces, todo tiene que ver con todo en esto de la relación de la fidelidad. Y si vos no te podés conservar fiel a Dios, tampoco te vas a conservar fiel a la persona con quien estás casado. Ahora, dice así la palabra en 1 Corintios 7:2. 1 Corintios 7:2. Esto es muy amplio en realidad. Habría muchos versículos para tocarlos. Y yo en un principio quise tocar más por lo espiritual. Pero digo, no puedo escapar tampoco a las manifestaciones de pecado, porque está hablando en realidad también de mucho la manifestación de pecado. Entonces, ¿por qué no hablarlo? Porque digo, en gran porcentaje los matrimonios son destruidos y vemos en esta iglesia mismo, en esta congregación, son todas personas que se han separado y han vuelto a rehacer su vida con otra persona, digamos así. Vamos a quitarnos las caretas. Entonces, a ver, tenemos que hablar claro. ¿Por qué hubo destrucción? Porque primeramente no hay consagración a Dios, no hay fidelidad a Dios, entonces te roba la fidelidad a tu esposa. A ver, y no tiene que ver muchas veces solamente con el deseo sexual. Vos te llevas mal, entonces te llevas mal por X circunstancia que pone el enemigo, entonces hay una separación y ya quita la fidelidad, digamos. Dice así en 1 Corintios 7:2. Pero a causa de la fornicación cada uno tenga su propia mujer, a causa de la fornicación, dice, de los deseos inmorales, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, acá le está hablando a los dos. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, tampoco la tiene el marido, sino que, bueno, lo va marcando así. Viceversa, o sea, que dice, cumpla el deber conyugal. Primeramente dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tiene que tener su propia mujer, su propio esposo. Y el marido o la mujer tiene que cumplir con el esposo y con la esposa en el deber conyugal. Ustedes saben a qué se refiere el deber conyugal. Tener relaciones. Porque, a ver, acá dice, en el 7:5, y lo termino de explicar, no neguéis uno al otro, a no ser de mutuo consentimiento para ocuparos en la oración, dice. Y volver a juntaros para que no os tiente Satanás a causa de la incontinencia. Entonces, si tiene mujer o si tiene marido, el deber conyugal que tiene que estar. Y muchas veces, por la diferencia, por un malestar, por una discusión, no hay relación en el matrimonio. No tienen esa relación por el rencor, por la falta de perdón, pero dice, si te lo está pidiendo, vos no sos dueña de tu cuerpo. Acá según la palabra, lo que pensamos nosotros y lo que seguimos nosotros, que es la palabra de Dios. Y ninguno es dueño de su cuerpo, salvo la mujer o el hombre, o sea, su pareja, digamos. Y dice acá la palabra, no os neguéis el uno al otro, dice, a no ser por causa de mutuo consentimiento y volver a juntarnos. Dice, no se nieguen. Entonces, a ver, ¿para qué está la relación sexual?
está para el matrimonio. Eso, según la palabra, está conservada para el matrimonio. Y esto está bien visto de parte de Dios, porque Dios no te va a mandar a acostarte si es pecado con tu mujer. Entonces, ¿por qué? Porque está demostrando el amor. Si vos te acostás con otra persona que no sea tu pareja, no sea tu marido o tu mujer, estás demostrando que estás amando a esa persona fuera del matrimonio. O sea, a esa persona, a ese amante, vamos a decir, si le entregás tu cuerpo, estás demostrando que el amor tuyo está afuera. Pero cuando te acostás con tu mujer o con tu marido, estás demostrando que amás a tu mujer y a tu marido. Eso está demostrando. Entonces, a ver, entendamos bien esto. Entonces, bien visto en el matrimonio está permitido por Dios. ¿Por qué? Porque no es pecado. Porque vos le estás demostrando tu amor a esa persona. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que ames a tu pareja, que ames a tu matrimonio. Y no que tengas amante por afuera. Porque cuando entregas el cuerpo tuyo afuera del matrimonio, ahí es que está en falta con Dios, según la palabra, y está en falta en tu matrimonio, porque vos le prometiste fidelidad, pero resulta que estás amando a otro. Entonces, tu amor está enfocado a otro, y espiritualmente así también en la relación con Dios, porque esto es todo reflejo de lo espiritual. Si nosotros le entregamos nuestra mente a Satanás, ¿con quién estamos en amores? Con Satanás. Pero cuando le entregamos a Cristo, estamos con Cristo. Entonces, a ver, porque muchas veces se malentendió para mi forma de ver, y tengo varios puntos para tocar, algún día vamos a tocar bien en profundidad, que el sexo es pecado, aún en el matrimonio. No es pecado, no es pecado. Porque vos le estás entregando, lo hacés porque amás a tu marido o a tu mujer. Entrega, y está reservado justamente para el matrimonio. Por eso las mujeres en ese tiempo también se mantenían vírgenes. Se entregaban al que iba a ser su marido. Entonces, vemos acá en 2 de Samuel también, 2 de Samuel 11:2. Un día lo vamos a tocar profundamente, muchas veces no da el tiempo, y hoy como hay poquita gente, están en otras cosas, otros trabajos que justamente se tienen que hacer por el tiempo, es poco, es escaso y es apremiante, entonces le damos lugar también y otro día vamos a tocar más en profundidad, pero ya digo, ¿saben por qué lo toco esto? También en este sentido, porque muchas mujeres fueron instruidas que el sexo es pecado. Entonces el día que tengan relaciones sexuales, o me han comentado también en un matrimonio, que están orando, que están pidiendo perdón cuando están teniendo relación sexual con su marido. Están pidiendo perdón. No, perdón, no. ¿Por qué? Porque está permitido en el matrimonio y le está demostrando el amor a su marido. Entonces, ahí está lo errado del concepto. Entonces, siempre lo vas a tomar como algo asqueroso y eso te va a llevar a la destrucción del matrimonio. Porque hay un rechazo y no te está diciendo que rechaces a tu marido. Sí, rechazás las ofertas que tenés por afuera. Aparte, póngale que uno no quiera tener relaciones sexuales, pero le estás dando pie a que tu marido o tu mujer busque por afuera que le cortejan, que le digan cosas bonitas. Entonces, a causa, como dice acá la palabra, a causa de vuestra incontinencia, volved a juntarlo. A causa del deseo que está. A causa de ese deseo que está. A ver, justamente para mí, como dice la palabra, el que se casa no peca, y el que se casa, el que no se casa hace mejor, dice. O sea, Dios da esa opción. Pero no lo tomemos como pecado, algo que Dios permite en el matrimonio. Porque si no, ¿por qué lo prohibiría antes del matrimonio? Si en el matrimonio también es pecado. Entonces ahí está el tema que tenemos que profundizar para no hablar fuera de la palabra. La incontinencia, como dice acá la palabra, vamos a pasar a 2 de Samuel, no quiero entrar en ese tema, 2 de Samuel 11:2. Esto ya usted lo tiene que tener de alguna manera entendido para humillarse
para no tomarla tan a la liviana el día de mañana, que se van a casar, que van a tener pareja, que van a tener hijos, porque es feo cuando la persona en el matrimonio es rechazada por su pareja. De ahí empiezan todas las peleas, las diferencias, las represalias, y eso lleva al fracaso, totalmente lleva al fracaso, y no sufre uno solamente, sufren también toda la familia entera, los hijos cuando escuchan las peleas, las discusiones, y bueno, esas cosas son las que le van marcando acá que la fornicación y la idolatría directamente es pecado. Y dice así la palabra, 2 Samuel 11:2. Y sucedió un día, al caer de la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron que era Betsabé, la mujer de Urías Eteo. Y envió mensajeros y la tomó y vino a ella y durmió con ella, dice, durmió con ella. Esta es la historia que todos bien conocemos. La reprensión de Natán después vino porque se había acostado, había mandado a matar prácticamente a Urías Eteo, y esto lo está mostrando acá y es adulterio claramente. Este ejemplo, en el 12:9 dice así: porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos, a Urías de Eteo heriste a espada y tomaste a su mujer. 12:10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste, dice, me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo. Vemos acá la palabra, el castigo, cómo el adulterio trae destrucción, cómo trae consecuencias. En este caso David, que se le murió Absalón, que murió esa criatura de la cual Betsabé estaba embarazada. Muchos perjuicios le trajo a la familia. También después murió el otro hijo, Amón creo que era. Bueno, mucha muerte, mucho juicio sobre la casa de David. Y así también, siempre el adulterio va a traer consecuencias. Este es el ejemplo que nos deja. No yendo a mucha profundidad, pero sí deja una destrucción. Deja corazones heridos, deja, en este sentido, destrucción para el hogar. Eso es lo que le vino a la casa de David, por cuanto él también se encargó de destruir otro matrimonio. Entonces, son cosas, ejemplos que nos dejan para que meditemos que no la vamos a llevar gratis cuando uno está adulterando, cuando uno está llevando una vida fuera extramatrimonial, podemos decir. Entonces todo trae un desgaste. ¿Por qué? Porque el interés que uno tiene por afuera no lo va a tener adentro de la casa. Entonces empiezan a hablar cada vez menos, a soportar cada vez menos, porque ya no amas a esa persona y cualquier cosa te va a caer chocante, te va a caer mal, no te cae de tu mujer, no te cae de tu marido. ¿Por qué? Porque tu corazón está en otro lado. Entonces te cae más simpático esa persona, te cae más placentero estar, la pasar mejor, todo es mejor, ¿no? El pan en lo oculto es sabroso, dice la palabra. Entonces, de esto es lo que tenemos que ir trabajando y trabajando. Yo soy grande, pero, también, ¿no? Pero más a los jóvenes que el día de mañana van a tener un matrimonio, que esa fornicación, ese sexo, esa inmoralidad sexual, pasiones, eso deben estar trabajando para marcar la diferencia de lo que es el pueblo pagano, como dicen, como los otros gentiles. Eso no quiero que vivamos, sino que quiere que marquemos la diferencia en el sentido: yo muestro la fidelidad con Dios, también la voy a mostrar en mi matrimonio. Entonces, ¿por qué? Porque voy a poder juzgar a través de la palabra, a pedir perdón, a confesar el pecado cuando hay ese deseo, esa tentación, para no caer. Y tiene que ver todo estos principios. Una persona cuando es moral, por ejemplo, decimos, siempre hablamos de la moralidad, pero todos estos principios de la moralidad vienen de la Biblia, del respeto con el matrimonio. Por ejemplo, la otra vez estaba escuchando, ¿no? Porque muchas veces no hay esa moralidad, esa formación educacional, entonces uno atropella la conciencia. Estaba contando una chica, un periodista, ¿no? Que le había contado a una chica que cuando fue
se fue de viaje de egresado, ella tenía un novio, pero el novio no fue. Entonces vio a un basquetbolista y le atrajo instantáneamente, y el basquetbolista también se sentía atraído por ella. Entonces me vino un montón de pensamientos. Yo quería estar con el muchacho, me quería acostar, pero también me acordaba de mi novio. Entonces, por la educación, por la moralidad, por el respeto a esa persona, no lo hizo. No lo hizo. Pero si no tenía esa formación, esos principios, que muchas veces no se tiene, sino que uno se atropella la conciencia por la falta de palabras, porque si no hay palabra no te frena nadie. Entonces vas a caer. Pero la palabra nos aconseja, dice, no al adulterio, no a la fornicación. Y en este caso a David dice, bueno, le decía mismo, si no, Natán le dijo, por si no te fuera poco, tenías mujeres a patadas, dice. Pero si te fuera poco, te hubiera dado mucho más. Pero sin embargo quiso la mujer prohibida, la mujer ajena. Entonces ahí tiene que ver con el adulterio, porque muchas veces no te conformas. Digo, a ver, uno piensa, ¿no? ¿Por qué no se tienen más mujeres? Pero, a ver, más mujeres vos podés tener 5, 10, 15, 20 que permita Dios, 30, o como Salomón, 700 son las concubinas. Pero, a ver, pensemos una cosa, siempre vas a buscar la prohibida. Por eso, esto le pasó a David. El pan en oculto es sabroso. Podés tener todo, pero querés siempre lo prohibido. Y eso es lo que destruye la vida del matrimonio. Esto tiene consecuencias. Y como dice acá la palabra, también en Colosenses 3.1. Colosenses 3.1 dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. A ver, 3.5 dice así: haced morir pueblo terrenal en vosotros. Fornicación, dice. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y vemos que dice fornicación, impureza, pensamientos pervertidos, impuros, fuera del matrimonio. Pasiones desordenadas, dice, descontroladas. Esto está diciendo, sexo descontrolado. A ver, y estos tres al menos tienen que ver con con la fornicación, el deseo que está en la mente del ser humano, en los hijos de Dios, que muchas veces nos lucha esto, y que esto es, como dice acá la palabra, hacer morir pueblo terrenal. Buscar la cosa de arriba, dice, si resucitaste con Cristo. Porque habéis muerto, dice, habéis muerto. Para nosotros morimos para el mundo, porque si nos juzgamos, pedimos perdón, está muerto, está inerte ese pecado en nosotros. Pero dice, hacer morir pueblo terrenal, fornicación, pasiones desordenadas, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobedientes. Entonces deja una consecuencia acá, lo que puede pasar, la ira de Dios, el enojo de Dios, la protección de Dios te la saca cuando está esta fornicación, esa lujuria, ese deseo. A ver, ese deseo hasta, bueno, muchas veces, digo, ¿no?, en las mujeres, y más cuando son jovencitas, hasta parece inocente, ¿no? Como dijo una chica una vez, me gustan todos, así se reían. Parece algo inocente, pero es algo grave, que después esas pasiones, esa fornicación, si no la destruís, en el matrimonio se va a convertir en adulterio y va a traer mucha destrucción a la persona, a los hijos, a lo que fuere, pero trae destrucción, trae consecuencias, trae castigo. Dice en Números 25.1, Números 25.1 dice así la palabra: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de los dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Vemos, justamente esta es
cuando habla de Balaam y dice acá, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Por qué? Porque estas mujeres se presentaban a esos varones, iban y coqueteaban con estos varones, el pueblo de Dios, y los invitaban, dice, al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Entonces, le invitaban, y esto tiene que ver con la fornicación, comida y después sexo. Comida y sexo, de ahí viene la palabra orgía. Comida y sexo, vemos. Y eso tenía que ver con los sacrificios a los dioses ajenos. Dice en el 25:3, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Se encendió contra Israel. El furor, el castigo, dice. ¿Por qué? Porque sacrificaron a otros dioses. Acá es lo que está mostrando la infidelidad hacia Dios. Y la fornicación en este caso, en su peso específico, en esta palabra que dice sacrificio de comida y acto sexual. Era lo más parecido, digamos, bueno, vamos a decir, no lo más parecido, es sacrificio a los dioses. Entonces, de esta forma no quería el Señor. El Señor lo que quería era la fidelidad del pueblo para con su Dios. Y como dice acá la palabra, se encendió, ¿no? En el 25:4 dice, toma a los príncipes del pueblo y ahórcalos antes, dice, ante Jehová, delante del sol, dice. Ante Jehová, delante del sol. Y dice en el 25:5, matad a cada uno de aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Vemos acá la palabra, la muerte. ¿Por qué? Porque está la idolatría. Y así también, hermano, eso trae consecuencias cuando permitimos ese Dios del sexo, esa contaminación. Entonces trae una muerte espiritual, porque cuando tu mente no está limpia, ¿a dónde va a estar? En la fornicación, en los deseos, en las pasiones, en lo que fuere, pero siempre esa infidelidad a Dios. Y vemos que, como dijo, trajo consecuencias, trajo la muerte, y la muerte espiritual, hermano. Cuando te toma la cabeza de las pasiones del sexo, ¿cómo andas loquito? Porque, a ver, tu mente está en otro lado, no puedes pensar en la palabra, pensás todos los días en esa persona, en el encuentro, el contacto. Entonces, ya no puedes pedir perdón con quebrantamiento, no sentís el poder de Dios en la oración. ¿Por qué? Porque lo mezquinás, porque te produce eso, la dureza, la insensibilidad, no lo tomás por pecado, no lo tomás por grave. No te vas humillando, tu oración sí es perdóname, pero sabes que no querés humillarte porque es gustoso eso, lo ves como gustoso, lo ves como apetitoso, entonces te vas sacando de a poco la presencia del Señor. Y dice en el 25:8, y fue tras el varón de Israel a la tienda, dice, y lo traspasó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron en aquella mortandad 24.000. Vemos, 24.000. ¿Por qué? Por causa de la fornicación. Esa presentación de la comida y el acto sexual con las hijas de Moab para Baal Peor. Entonces trae eso consecuencia. Trae consecuencia. Mi mamá siempre nombraba a un Dios que te toma por las noches, un demonio. ¿Cómo se llamaba este demonio? Incubo sucubo, que te toma por las noches, para que justo a la noche, cuando vos te vas a dormir, empiece a trabajar, empiece a sentir ese deseo en la cama. Y todo eso tiene que ver con los demonios, cómo trabajan, que uno tiene ganas, está con ganas todo el tiempo, está activo, y vos fíjate que tal vez en el día está tranquilo, pero llega la noche y ahí se despierta el incubo sucubo. Más o menos lo que se puede enseñar acá, visto y considerando, comparando esta palabra con lo que le pasó al pueblo de Dios. Así que ese deseo ya si se levanta con alguien que no es tu pareja, ni siquiera es tu novia, ni hablemos de eso, ni hablar. Y ya se despierta, ¿por qué? Porque ves un cuerpo lindo, un cuerpo atractivo, una persona atractiva. A ver, ahí ya estamos complicados.
porque esto lo vas a llevar al matrimonio. Y después cuando vos, por ejemplo, en el matrimonio, tal vez lo podés consumar. Para eso está el matrimonio, dice, para que, por causa de vuestra incontinencia. Pero si vos no te vas juzgando ese descontrol que tenés en la mente, después lo que vas a hacer, empezás a practicar cosas chanchas, vamos a decir otras cosas. La llevás pervertida a esa persona y después ya no te contestás con esa persona, no estás contenta, sino que la satisfacción sexual descontrolada, desmedida, la buscas con otra persona. Porque así el demonio va creciendo. Entonces va buscando aventuras por afuera y cada vez te va permitiendo peor. Si querés la fidelidad de tu esposo, que sea una santa, pero por el otro lado parece que necesita una prostituta para que te colme o haga todas las cosas que pasan por tu cabeza, la pasás bien, pero por el otro lado le condenás a tu mujer por cualquier cosita, o a tu marido, ¿no? Entonces, en este caso vemos que deja siempre perjuicios. Y como dice en Hechos 15, 29, Hechos 15, desde el 19, voy a leer, 19, 20 y 29. Dice así la palabra: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba, dice, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de animal ahogado. Vemos acá la palabra. Esto lo dice Jacobo, o sea, Santiago. Santiago lo dice. Y dice en el 29, que os abstengáis de las cosas sacrificadas a los ídolos. Dice. Y de fornicación. Esta es la palabra, fornicación. Que tenía que ver, la fornicación siempre tenía que ver comida, sexo, dedicado a quién? A otros dioses, dioses paganos. Entonces, absténganse de eso, sírvame a mí, eso está diciendo el Señor. Este era el mandamiento, porque alguno me dirá, ¿no? Bueno, el otro estaba en el Antiguo Testamento, era para los judíos, pero acá lo dice bien claro, ¿el mandamiento para quién es? Para los gentiles. Que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, dice. Y de fornicación. Y la fornicación tiene que ver con el servicio a otros dioses, pero inmoralidad sexual, como en ese tiempo estaba, ¿no? Los griegos, por ejemplo, tenían esa adoración por el sexo. Esa era también una parte de su religión. Y vemos cómo estaba todo tan separado, tan distante de Dios, que lo está mostrando. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Que seamos diferentes a ellos. Que tengamos fidelidad a nuestra esposa como lo tenemos, o a nuestra esposa como la tenemos a Dios. Porque una cosa refleja a la otra. En cambio, los otros, ¿por qué tenían muchos dioses? Porque así también tenían varias amantes, está todo por fuera del matrimonio. Entonces va mostrando la diferencia entre el Hijo de Dios, que es fiel a su Dios, fiel a su matrimonio. En cambio, los otros mostraban cómo era descontrolado, cómo esa misma religión practicaba el sexo, las pasiones, practicaba la infidelidad, la fornicación, el adulterio, y era todo permitido, porque así querían ellos. Pero a Dios no le agrada. Por eso mismo va mostrando un contraste entre el pueblo de Dios y el pueblo pagano. Bueno, amén, yo lo dejo acá.